Bueno, muy bien. Entonces, esta clase corta que duró, que duró 3 horas, la clase cortita, la vamos a completar con esta especialidad de la metafísica china que es Batzi, que es, bueno, es algo que hacemos con Ariel Machadino, y que, bueno, nuestro objetivo es que puedan conocer un poco más de esto y ver justamente cómo la madera no es la madera, sino la madera. Vamos. Sí, y aparte, como decimos siempre, es algo que a nivel terapéutico nos ayuda muchísimo porque nosotros a partir de eso podemos ver todas estas cosas que vos nombrabas antes, que por ahí tan común no es pensar una deficiencia de madera, pero viéndolo en base, bueno, lo podés tener en cuenta y se puede interpretar de una manera mucho más fácil. ¿Querés que comparta? Sí, sí. Y también nos sirve mucho para prever. Cuando uno hace la carta del Exacto. paciente, ya puede saber más o menos dónde se va a cortar la soga, ¿no? Porque uno puede ver el hilo más finito. Gracias por este espacio, te agradezco enormemente que me hayas convocado para dar esta parte en conjunto con vos. Me parece que es una mirada que es súper importante tenerla en cuenta, sobre todo nosotros a partir de nuestro estudio y nuestra investigación, que es constante, y también vale aclarar que no solamente el estudio, digamos, de libros y autores, sino que también todo el tiempo estar observando esto, ¿no? En lo cotidiano, digamos, en nosotros, en los pacientes. Entonces, tratamos de fundamentarlo con la práctica, ¿sí? Porque a veces en la teoría es todo muy lindo, pero hasta que no lo vemos en la práctica, no sabemos cómo realmente se va a manifestar. Entonces, la madera en Batzel. Vamos a arrancar. Bueno, para empezar vamos a ver que en Bats hay dos manifestaciones importantes, como siempre lo vemos dentro de la cosmovisión china, que tiene que ver con el cielo, la tierra y el hombre. Entonces, dentro de lo que van a ser las energías del cielo, vamos a tener los que acá figuran con los troncos celestes, que digamos, asociarse o van a estar representados por los Wujing, y vamos a tomar en este caso solamente la madera, donde va a dividirse en el yin y en el yang, ¿no? Entonces el elemento madera se divide en las dos polaridades, yin y yang. Y ahí vamos a tener dos troncos celestes, que van a ser Xia, ¿sí? Que va a corresponder a la madera yang, y Yi, que va a corresponder a la madera Yin. Vale aclarar que pueden interrumpir con cualquier duda o lo que sea, ¿sí? Porque es un tema que entendemos que por ahí, si bien tiene la base que ya tienen, por ahí puede resultar a veces un poco, nosotros lo tomamos como ya lo sabemos, pero el tema es que ustedes lo puedan comprender mínimamente. Bien, entonces, dentro de estas dos manifestaciones de la madera yin o la madera yang, vamos a tener a la madera, por ejemplo, yang. Siempre recordemos que en los clásicos chinos, esto siempre lo hablamos con Marina, eh, digamos que las referencias son súper acotadas, no es que tenemos definiciones, interpretaciones largas, sino que siempre son imágenes de la naturaleza, es muy pictórico. Es muy simbólico también, ¿no? Porque lo que nos permite el lenguaje simbólico es después poder hacer y conectarnos con toda la representación y la definición de lo que significa. Entonces, vamos a tener a Xia, esta madera yang, relacionada con la imagen de los árboles grandes y robustos que crecen en el bosque. Ahí tenemos una imagen hermosa que sería como una especie de secuoya y con toda la característica que esto tiene, que ahora vamos a ir a continuación a contar brevemente algunas de sus particularidades. Y después vamos a tener la manifestación yin, que va a ser yi, ¿sí? Eh, y que va a estar representado en la imagen como las flores, plantas, hierbas, enredaderas, arbustos. Bueno, toda esa manifestación más pequeña sí que corresponde también a la madera. Entonces ya tenemos dos características bastante importantes, ¿no? Dos formas diferentes.
Y a la vez también, si lo relacionamos, vamos a tener que la madera yang va a estar representado dentro de lo que es el cuerpo por la vesícula biliar, por supuesto, y la madera yin va a estar relacionado, por supuesto, también con el hígado. Bien, vamos a algunas de las características que van a tener cada una de estas diferentes manifestaciones. Así que los que estuvieron en el challenge, por ejemplo, en un momento donde estaba el video, no me acuerdo cuál era, que era el de deficiencia y exceso, van a ver que hay muchas de estas características que se dan en ambos casos, ¿no? Entonces vamos a ver que digamos, la madera yang, los Shia, ¿sí? Eh, los que tienen esta energía o cómo se manifiesta esta energía tienden a ser personas o esta energía se manifiesta de una forma impulsiva, van a ser personas asertivas, ¿sí? Determinados, obstinados, todo básicamente cosas que estuvimos o que estuvo hablando Marina desde un principio. Esta cuestión de la visión, visionarios, si recordemos, no perdamos de vista el tema de la imagen en la naturaleza, el árbol, ¿sí? El árbol tiene un lugar privilegiado de observación, donde puede ir, ver, donde se destaca y puede ver más allá de todo el resto en un bosque, bueno, o en un lugar donde se encuentra una montaña, donde sea, puede ver más allá del resto de los elementos que se encuentran. Protectores, sí, también tenemos esa cuestión del bosque y todo lo que ocurre abajo de los árboles, toda esa protección, incluso a veces hasta del sol y de la luz, en los lugares muy cerrados. Y la creatividad, por supuesto, que es algo característico de la madera, que ya lo estuvimos viendo, que necesita tener este lugar donde crecer, donde expandirse sin limitaciones. A pesar de todo eso, como siempre decimos con Marina, que el árbol, o sea, tiene una expresión natural, no es que va a crecer de manera desmesurada, sino que lo que va a tender es a llegar a su máxima expresión, ese, digamos, sería su objetivo, sería el objetivo a cumplir, llegar a ser la máxima expresión de su propia naturaleza. Vamos a tener después la madera yin, que como les decía, tiene que ver con esta imagen de las plantas, de los arbustos, de las flores. Entonces, se va a asociar con las características de independencia. En general, cuando lo relacionamos a las personalidades, van a ser personas independientes, multifacéticos, esta cuestión de multitasking y de querer hacer muchísimas cosas y tener la habilidad de poder hacer las distintas cosas. Adaptativos, eh, astutos, supervivientes. Si ustedes ven, incluso pasa que esta madera yin llega a treparse a veces en los árboles y llega a ahogar los árboles. O sea, hay plantas que invaden todo y no tienen límite. O sea, tiene bastante poder. Y esta cuestión, como dice, como decís vos siempre, Marina, que de repente estoy cortando el pasto y veo un yuyito que le sale una flor y bueno, lo dejo. O está esto de, bueno, a pesar de ser cortado, vuelvo a crecer, vuelvo, también resiliencia, ¿no? Son más emocionales, ¿sí? Y la creatividad que por supuesto tiene la madera, ¿sí? Sí, Eh, quería agregar acá, sí, Ari, que muchas veces para la mirada del que viene de la medicina china, tiende a esta cosa de decir, bueno, pero uno está muy yang y el otro está muy yin, ¿cuál es la madera equilibrada? No, esto no está mostrando desequilibrio, sino formas de manifestarse. Es decir, entendiendo que lo que es más yang tiene su lugar en el mundo y lo que es más yin tiene su lugar en el mundo. Entonces, tomando el elemento como lo veníamos tomando hasta ahora, como un todo, nos entramos en una cuestión como más dividida, más específica, donde un lado va a mantener cualidades más yang y la otra va a tener cualidades más yin. Pero no es que la yin, entonces cuando está en deficiencia se muestra como madera yin, no. El que es madera yin puede tener aspecto de exceso y aspecto de deficiencia, pero tiene claro. cualidades distintas. Sí, de hecho, podemos tomar, por ejemplo, la madera yin, esta cuestión de adaptabilidad, o sea, hay
digamos, en un momento donde es equilibrado y un momento cuando está sobreadaptado, que ahí sí realmente ya toma un lugar de desequilibrio, ¿no? Entonces, dentro de cada una de estas manifestaciones puede haber desequilibrios, ¿sí? Bien, ahí teniendo en cuenta o en claro aproximadamente, esto es muy general, algunas características de cada una de las manifestaciones, vamos a ver que dentro de la metafísica china hay algo que se llama cinco estructuras, que ustedes lo conocerán bien por el tema de los Wujing, pero lo que tiene en particular que hay distintas estructuras, ¿no? Que ahora las vamos a nombrar para que ustedes las tengan en cuenta, pero va a estar va a ir cambiando de acuerdo al elemento principal, o nosotros lo llamamos vía maestro, que digamos es el elemento a partir del cual se hace el análisis de la carta, ¿sí? Que es uno de estos troncos celestes, en este caso nosotros solamente nombramos la madera, del día de nacimiento de cada persona. Entonces, a partir de ese dato, ¿sí? Se va a establecer la ubicación de cada uno de estos troncos celestes en una de esas estructuras. Igual ahora en los gráficos está bastante claro, si no, nos preguntan para que lo puedan entender. Entonces, estas cinco estructuras, que vamos a ver que la madera no es igual en cada una, sino que va a tener distintas formas de manifestación. La realidad es que, salvo algunos casos que nos ha pasado de verlos, a veces, en general todos tenemos de todos los elementos, de todas las manifestaciones, en mayor o menor medida, va a marcar distintos aspectos de nuestra vida. Entonces, todos tenemos en nuestra carta base algún porcentaje, como les decía, de estos cinco elementos. El día maestro, que lo vuelvo a reiterar, es el tronco celeste, sí está este elemento que va a ser yin o yang del día de nacimiento, marca el punto de vista de todas las estructuras. Y las cinco estructuras explican la relación de cada elemento en el sistema, ¿no? Esto ya lo sabemos, es básicamente lo mismo que los Wujing, ¿sí? Esta cuestión de generación y control. Quiero aportar, Ari, esta cuestión de como para Sí. que se entienda. Nosotros hicimos un webinar donde vamos explicando todo esto en detallado, que lo pueden ver más adelante, que no hay problema, pero para que entiendan, por ejemplo, hoy es día conejo de tierra. Entonces, tierra, esa tierra yin va a ser este tronco celeste y el conejo va a ser la rama terrestre. Siempre hay para las horas, para los meses, para los años, para los días, tenemos una combinación entre una parte del cielo y una parte de la tierra. Y esos pilares, que son 60 en total, esas combinaciones nos van a ir indicando diferentes momentos espaciales y materializaciones que se van a dar para la carta de cada momento, ¿no? Si la viéramos ahora, vamos a tener el año de este dragón de madera, estamos en el mes conejo de fuego, estamos en el día conejo de tierra y en la hora vamos a tener otra, pero siempre son los mismos pilares que se repiten. No, no vamos a entrar mucho porque es una cosa compleja, pero tenemos ahí el webinar donde lo explicamos bien. Bueno, en las cinco estructuras que van a ser compañía, producción, riqueza, desafío, nosotros decidimos llamarlo así, pero digamos, también lleva otros nombres, y recursos. Bien, cada estructura, más allá de sus características propias, va a estar teñida del elemento que la ocupa, ¿no? La estructura sería como un envase vacío, ¿sí? Es como si fuera la taza que tiene el nombre y depende con qué la lleno, va a tener como ese sabor, ¿no? Si es café, si es té, bueno, no importa. Eh, Dependiendo de la manifestación del mismo según su fortaleza. Ahí sí va exceso y deficiencia, ¿no? Vamos a ver la manifestación de esa estructura de acuerdo al elemento que tenga, si está en exceso o en deficiencia. Sabemos que siempre buscamos una manifestación equilibrada, que mucho y poco me va a indicar justamente el desbalance, como dirían, el imbalance todo el tiempo en el challenge.
tal cual. Bien, vamos a empezar con la primera estructura y con la primera, sí, de las estructuras, que es cuando, como decía Marina, este tronco celeste, ¿sí? Corresponde al de mi día de nacimiento, o sea, sería el elemento el que yo soy, que esas estructuras se va a llamar de compañía, ¿sí? No es muy difícil de deducirlo tampoco. Acá tienen un pentagrama o pentágono donde se ven cada una de las estructuras, ¿sí? Y a partir de donde yo establezca este elemento de compañías y del día maestro, que en este caso arrancamos con la madera, se va a generar la relación del resto de las estructuras. Como compañía es madera, la producción va a quedar en fuego, la riqueza va a quedar en tierra, los desafíos van a quedar en metal y los recursos van a quedar en agua. Bueno, entonces, como les decía recién, cuando el día vamos a tener madera en la estructura de compañía, cuando el día maestro sea madera. Esta estructura nos indica el mismo elemento, justamente de la persona, de la base de la personalidad, y también va a representar apoyo, confianza, autoestima, hermandad, ¿sí? Todo lo que sea afín a mí. Y cuando tengamos esa estructura de compañía con el elemento madera, va a conectar con todas las características del día maestro, que son las características que contamos en un principio. ¿Sí? Depende del día maestro y de la polaridad. Claro, Sí, eso les quería poner. Vamos, lo voy a hacer a lo gaucho, ¿no? Pero sí, si en la carta base ustedes son madera, la estructura de compañía va a ser madera. Así de tal cual. sencillo. Es decir, lo que hago es el elemento sobre el cual es el eje con el que empezamos a charlar es el día maestro. Entonces, para saber cuál es su día maestro, porque vieron que esto siempre decimos, ay, yo soy fuego, yo soy madera, yo soy agua, papá. Todos tenemos algún porcentaje de los 5 elementos porque pertenecemos a este mundo material manifestado, pero el día maestro está determinado por ese tronco celeste, por ese mensaje del cielo que llega en el día. Insisto, alguien que nazca el día de hoy va a ser tierra yin. ¿Por qué? Porque es el pilar que corresponde al día por la secuencia que trae. Entonces, si ustedes nacieron en un día madera, la estructura de compañía va a ser madera. ¿Sí? Sigamos. Vamos. Muy bien. ¿Se entiende hasta acá? Podemos preguntar. Yo no los veo porque estoy No, yo viendo la tampoco, porque presentación. si no, claro, me tapa todo, pero por favor. No importa. Sí, se entiende, vamos. Bien. Gracias, Bueno, gracias. gracias. Bueno, en el caso, por ejemplo, de que tengamos un día maestro, una persona que nació un día agua, ¿sí? Agua yin, agua yang, vamos a tener que la madera va a ser el elemento de producción, o sea, el elemento que genera el agua, para que se entienda. Este elemento, esta estructura de producción, lo que va justamente a indicar, como les decía, es elemento generado, va a tener que ver con la expresión, con la comunicación, con la creatividad, la relación con el placer, ¿sí? Y los hijos para las mujeres. Bueno, siempre en base hay una relación, pero a nivel terapéutico también nos da una información, porque generalmente el paciente por ahí, nos da un indicio de por dónde viene el problema, porque por ahí nos dice, no, porque mis hijos, porque mi marido, porque tal cosa, entonces ya sabemos que viene por ese lado y aparte viéndolo en la carta. Entonces, la persona que tenga en la estructura de producción, ¿sí? A la madera, lo que cómo se va a manifestar va a ser con multitasking, o sea, una persona que quiere hacer todo, que hace muchas cosas, que es multifacética, que tiene facilidad para las habilidades, ¿sí? Para realmente tener mucha ductilidad o aprendizaje y poder hacerlo. La creatividad, la capacidad artística, la expresión corporal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con movimiento. De esa forma vamos a ver que esa estructura está teñida desde la madera. Después veremos cómo se manifiesta, ¿no? Si deficiencia, exceso o qué tipo de madera. Ari, si podés marcame, por favor, con el mouse el porcentaje del agua y cómo se eleva cuando pasa la producción. ¿Ven ese pentágono azulito?
ese sería el porcentaje que la persona tiene de su propio elemento, en este caso su día maestro es agua, entonces fíjense que de todos los porcentajes que tiene, yo lo marco con el dedo como si alguno lo viera, pero Sí, sí. de todos los porcentajes que tiene de cada elemento, el que menos tiene es de sí mismo. Sin embargo, genera mucha madera. Entonces, tengamos en cuenta, si nosotros tenemos esta persona que nos viene a consultar, es una persona con poco de sí misma, pero que genera mucho, que trabaja mucho, como si una persona muy chiquitita tuviera muchos hijos. Entonces, ya nos está indicando que esta persona va a tener un cuadro de hiperproducción, un cuadro de drenaje de su propia energía hacia la manifestación. Y que muy probablemente esta persona se identifique más con lo que hace que con lo que es. ¿Se entiende cómo son las lecturas que uno puede hacer en base a BASI y cómo esta información que tiene que ver, hay dos informaciones, en este caso estamos viendo solo la natal, pero esto también se articula con lo del año. Entonces la persona quizás de nacimiento tiene esta estructura, pero este año además se suma o algo que refuerza o algo que sale contrario. Entonces es muy, muy importante a nivel de diagnóstico poder ver esto, porque esta es una persona que en un año como este, en el cual ahora lo vamos a ver un poco más, en un año como este que todo va a tender al trabajo, a la manifestación, a la expresión, a la cosa como de mucha madera, muy probable que esta persona tenga algún surmenage o tenga algún tipo de problema de sobreproducción, es decir, que se vea superado lo que hace con los recursos que tiene para sostenerlo. Tal cual. Y lo que quiero agregar específicamente con esta estructura, con el día maestro agua a madera, que digamos, lo que uno ve en general, que es uno de los movimientos más complejos, ¿no? El que es agua, bueno, salvo que sea agua yang, pasar a la madera es como muchísimo gasto de energía. En general, de todas las estructuras, digamos, es el que lleva más energía, el que necesita un impulso mucho más grande. Entonces, ya con ese dato de que tiene poca agua, ya tenemos un montón a nivel terapéutico. Bien, vamos a pasar al siguiente. En el caso de que una persona haya nacido un día metal, ¿sí? Tanto yin como yang, vamos a ver que la madera va a ocupar la estructura de riqueza, que tiene que ver con el elemento que controla. El metal controla a la madera. Entonces, como les decía, la estructura en sí va a representar la de riqueza, va a representar el elemento controlado, lo que es de valor para uno, ¿sí? No necesariamente tiene que ver el dinero, aunque sí está incluido dentro de esta estructura, las finanzas, la gestión, la organización, la pareja en los hombres y el padre para hombres y mujeres, ¿sí? En el caso de que tenga esa estructura de riqueza en madera, lo que va a tener de particularidad va a ser la creatividad en la gestión, y la resolución de problemas. Sabemos, y lo veíamos en una de las clases, esta cuestión de cuando es un desafío, ¿sí? Que se presenta para la madera para poder resolver tener la posibilidad y la creatividad de resolución de problemas. Lo digo porque conozco personas metales que realmente cuando tienen un buen elemento madera en riqueza se nota, ¿sí? Determinación y visión de oportunidades. Sí, porque en este caso Quería, también, sí, también vemos que es un tipo de riqueza muy floreciente, ¿no? Lo que tiene la madera con claro, esto que veníamos viendo es que es esta cosa de que crece y crece y crece, ¿no? Entonces, depende de dónde se ubique en mi carta, va a ser un elemento que en general, no digo que siempre sea así, pero en general va a tender al crecimiento. Entonces, si tengo poco, es muy fácil que crezca, y si tengo mucho, es muy probable que se vaya de madre. Entonces, en este caso en particular, si ustedes ven el elemento metal, es menos lo que tiene de su propio elemento, ahí Ari, si lo sí, querés mostrar, cómo no. es menos lo que tiene de su propio elemento que lo que tiene de riqueza. Pero tiene un porcentaje interesante. Entonces, si esta persona aprende finanzas o aprende a organizarse, va a poder aprovechar todo eso. Es como si fuera una cosechadora, ¿se entiende? Es alguien que cosecha todo eso que está saliendo. Lo que queremos con Ari en esta clase es que ustedes vean que no es lo mismo la madera en cualquier lugar. No es lo mismo que yo sea madera a que la madera es lo que yo produzco, a que la madera es lo que yo controlo. Esto lo que va a indicar es que esta madera
en mi carta va a habitar diferentes espacios con diferentes porcentajes y eso va a hacer que sea un elemento favorable o desfavorable y que desde lo clínico se puede trabajar muy bien y se puede ver muy bien. Bien, vamos a la siguiente estructura, que es la de desafíos, que va a ser el elemento que nos controla, ¿sí? Entonces, en este caso, en el que estamos viendo donde la persona nació un día tierra, como hoy, por ejemplo, el elemento que la va a controlar va a ser la madera. Entonces, esta estructura que nosotros realmente es una estructura que nosotros nos gusta mucho con Marina, porque en general acá digamos, en Occidente se ve como algo que me limita, pero nosotros lo vemos como algo que nos ayuda a manifestar realmente nuestra propia naturaleza, cuando esté equilibrado, por supuesto. Va a ser la estructura o el elemento que controla, establece la relación con el conflicto, ¿sí? Se ve como gente que tiene nada de esta energía y que tiene mucho tema con los conflictos o con la conflictividad, la disciplina, el autocontrol, los límites, autoridad, la pareja en las mujeres, recordemos que esto es antiguo y tiene una mirada un poco Machirula, machista, ¿sí? mirada machirula. Y también los hijos en los hombres, ¿sí? Y cuando está teñido o cuando tiene las características de madera va a tener mucha reactividad e impulsividad. Creo que dentro de lo que podemos ver es una de las mayores, ¿sí? Para mí, dentro de las personas que he visto y conocido, con la estructura de desafío en madera, la necesidad de control, rebeldía y a veces puede manifestarse como autoritarismo, depende, Sí, ¿sí? esta estructura de la madera como lo que me controla es uno de los, creo, de los hallazgos más notorios que hemos encontrado con Ari en el estudio de Basi, porque en general se pinta a las personas tierra como, ay no, porque son entrañables, son copados, quieren que tú bien, que yo, lo cual es verdad, es así, pero tener madera en el espacio de resolución de conflictos, que básicamente tiene que ver con, voy a decirlo rápido, con dos arquetipos, que es el guerrero o el diplomático, lo que hace es que la persona, frente al momento de resolver un conflicto, sea un guerrero de madera. Y un guerrero de madera es un guerrero muy iracundo, no es un guerrero que, ay, no, bueno, vamos a ver, no, no, es un guerrero que te pasa por encima y te voy a matar porque me hiciste enojar. No, obviamente si esa madera la tiene muy en equilibrio estaría fenómeno, pero en este caso, si ustedes se fijan, el día, si esto fuera una carta real, el porcentaje que tiene el del día es un porcentaje bastante alto, con lo cual le corresponde a un día maestro fuerte y tiene mucha madera, ¿sí? Es decir que es como que va a haber, es una lucha que está bastante parejita, entonces esta persona puede que se identifique mucho con su guerrero de madera, por ende no quisiera discutir con esta persona. Cuando yo veo esto es una persona con la que prefiero tenerla de amigo. Sí, aparte la hierro es un elemento bastante estático y todo el tiempo la madera es un elemento recontra móvil, entonces eso genera como una fricción y una reacción interna. Es bastante Es interesante muy este tema interesante. Para para una analizar. tesis. Sí, Sí. Bien, vamos a pasar al recurso, ¿sí? Creo que es el último es o el el último, anteúltimo. sí, Bien. sí. Bien. Cuando la persona nació un día fuego, yin o yang, como en el caso nuestro, el elemento de madera va a ocupar el espacio de recursos, que va a ser el elemento que nutre la madre al fuego. Entonces, la estructura de recursos va a representar justamente, como les decía, el elemento que nos nutre o nos genera. Va a tener que ver con el conocimiento, con la capacidad de aprendizaje, no sé quién es, pero bueno. No, 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 ya está, ya Eh, lo admití. ah, conocimiento, capacidad de aprendizaje, proyectos, ideas, la salud, y también va a tener que ver con la madre, tanto para hombres, mujeres o con lo que se identifiquen. Cuando esté en madera, lo que va a tener que ver es con la necesidad de búsqueda de la propia verdad, ¿sí? A cuestionar conceptos, va a tener que ver con la cuestión autodidacta, va a tener que ver, yo creo que en esto sí, mucho con la intuición,
que no lo puse acá, pero creo que también es algo bastante fuerte. Con déficit de atención, a veces, Sí, que también es bastante común, y la capacidad de proyección, ¿sí? Eso, lo que tiene la madera es que, bueno, sí, esa cuestión de generación de proyectos, ¿sí? Cuando está en estructura. sí, tal cual. Eh, sí, Perdón, sí, sí. No, no, fíjense que en este caso, de vuelta, si tomamos esto como un caso real, la propia energía del fuego es bastante importante, es decir, que va a tener una identidad bastante definida, y la madera, que es la que la nutre, también está fuerte, con lo cual estamos hablando de dos estructuras bastante fuertes. Entonces esta persona, con todo lo que es su mundo interno, sus aprendizajes, su pensamiento, todo lo que es nutrido para luego ser uno mismo, es bastante fuerte. Entonces hablamos de una persona con capacidad de generar ideas importantes, con capacidad de pensar, con capacidad de aprender. Este cuadro que estamos viendo acá, estas características de acá, sería una persona con mucha capacidad de aprendizaje, y de transformar ese aprendizaje, eso que tiene en su cabeza, en algo que luego se pueda ver hacia afuera. Entonces, a diferencia del cuadro, ¿se acuerdan del agua? Donde el agua era como que era chiquitita y generaba mucha madera. En este caso, este fuego está muy bien alimentado por su madera y está generando una cantidad de tierra interesante. Entonces, es una persona cuyas ideas la manifiesta en algo posible. Entonces, es muy funcional. ¿Sí? sí, esto podría ser tranquilamente mi, ¿cómo se llama? Mi Tu carta, carta. le faltaría fuego, pero sí, por ejemplo, desde el punto de vista terapéutico, yo creo que una de las cosas que podríamos tener en cuenta es una persona que vemos que tiene mucha madera y mucho fuego. Este año seguramente, lo digo por mi caso también, el fuego y la madera es muchísimo más, entonces ya tenemos que estar alerta que hay muchos elementos que tienden a ascender. Entonces, bueno, ya nos está dando una pauta de temas a trabajar, ¿no? Ujú. Bien, seguimos. Bueno, pasamos a otra, porque hablamos hasta ahora de los troncos celestes. Si bien las cinco estructuras tienen que ver con todo, digamos, los troncos y ramas en Baxter, vamos a hablar un poco de las ramas terrestres que tienen que ver con los animales comúnmente conocidos, pero nosotros la vamos a relacionar con las temporadas, ¿sí? Que son realmente cómo se ve, cómo se manifiesta. Entonces, las ramas terrestres van a responder a la temporada. En el caso de la madera, la temporada madera o primavera astrológica. ¿Por qué decimos esto? Y llamamos a veces temporada madera porque para nosotros estaríamos en otoño, valga la controversia, no quiero entrar en disputas eh, conceptuales, Claro. pero desde el 4 de febrero, que digamos en China y en esa semana que se festeja el festival de primavera, que ellos ya entran en primavera, nosotros ya estaríamos en otoño. Entonces, estaríamos en otoño, pero astrológicamente estamos en temporada madera, ¿sí? Entonces estamos cambiados. Entonces, dentro de esta temporada vamos a tener tres ramas terrestres que van a ser el tigre, que es el primer mes, que correspondería a febrero, y tiene que ver con el crecimiento, es cuando la madera, digamos, tiene mayor fuerza, donde se empieza a manifestar. Vamos a tener a Mao, el conejo, que es este mes, el mes de marzo, ¿sí? Que es una rama cardinal, que es cuando la energía se estabiliza y generalmente tiene que ver con la energía yin. Y vamos a tener por último a la última rama, que es Chen, que es dragón, que está de otro color porque en realidad el dragón es tierra, pero corresponde a la temporada de madera, que tiene que ver con la tumba, porque las últimas, digamos, el último mes, que vendría a ser el mes de abril, de cada temporada, ¿sí? Va a ser un mes de tierra porque va a ser donde la energía se guarda, ¿sí? Entonces, donde se va a almacenar la energía de toda esa temporada y de la anterior, donde ya se empieza a generar mucho más complejo. Ahora lo vamos a ver un gráfico que viene a continuación, igual, muy lindo, eh, donde se ve, donde toda la, digamos, la energía de la madera se va a guardar. Entonces va a ser una tierra, pero una tierra de madera, una tierra de primavera,
que no va a ser igual que la Tierra del resto de las estaciones o temporadas. ¿Quieres agregar algo, No, Marina? no, está perfecto. Bien, vamos a este gráfico que es hermoso, que fue un hallazgo que hicimos con Marina, donde nos muestra, en realidad a primera vista es bastante complejo de ver, pero nos muestra cuál es, digamos, la manifestación del ciclo del chi, ¿sí? Como ven, se van entrelazando, va a tener que ver con el chi de cada uno de los elementos. Entonces, las ramas marcan el ciclo del chi para cada elemento. Por ejemplo, acá tenemos esto, que vendría a ser el chancho, que tiene que ver con el mes de noviembre, donde empieza a manifestarse, ¿sí? La energía de madera. Recién en el tigre, que lo tenemos acá, que es yang, estos tigres, ¿sí? Es donde se ve, acá es como que está abajo de la tierra, donde empieza a ser más activa la madera. Acá es cuando se empieza a ver, ¿sí? El conejo, donde se estabiliza la energía, y el dragón, cuando es como si entrara de nuevo para abajo, donde se guarda esta energía. Esta energía igual va a seguir por debajo, ¿sí? Va a seguir como terminando de morir, recién en la cabra, que va a ser el último mes de fuego, ¿sí? Ahí es como se terminaría el ciclo de, digamos, de la madera. Y los meses de metal, que son los contrarios, es donde realmente la energía es nula, está muerta. Sí, esto es muy ¿Sí? interesante, esta Sí. mirada de los 12 ciclos, de los 12 niveles del chi, que es Ujú. algo que yo creo que tendríamos que aprender en primer año, seguramente en algún momento lo haremos. Muestra esta cuestión, esto que siempre decimos, que todos tenemos algún porcentaje de los 5 elementos, porque justamente, por más que no sea evidente, está en algún punto de maduración. Entonces, esto de que la madera comienza al principio del invierno tiene que ver con que empieza como a brotar, pero todavía está abajo de la tierra, es decir, es como decís vos, no es evidente, pero el proceso comienza. Ya Cuando uno ve empezó. cómo brota una planta, cómo brota una semilla, primero empieza con la raíz, cuando tiene buena raíz recién saca, pero eso ya está funcionando, eso ya está en proceso. Entonces, cuando nosotros decimos no, porque la madera sale del agua, tiene que ver con esto, tiene que ver con que las características de la madera ya están manifestándose durante el invierno y pueden brotar en primavera porque se empezaron a manifestar en invierno. No salen de la nada, no es que en la primavera, bueno, sí, broto, salgo y... O sea, no es que las cosas existen solo cuando las vemos. La energía comienza a manifestarse una temporada antes, termina una temporada después y permanece silente o en una posición como de apagado para nuevo reinicio durante la temporada la contraria, ¿no? Opuesta. Opuesta. Entonces es muy interesante esto para comprender esta cosa de no, bueno, si yo soy, tengo o no tengo. Cuando uno ve ese gráfico de las 5 estructuras que decimos, bueno, ¿y cómo sabes cuánta madera tenés? ¿Cómo sabes dónde tenés la madera? Bueno, porque tiene que ver con este tipo de cálculos, que hay unas calculadoras que lo hacen en forma automática, pero es muy interesante. Por eso el tema, si lo vamos a ver en lo clínico, esta cuestión de la importancia del riñón para nutrir a la madera, la importancia de la madera como alimento para el fuego, y después la idea del otoño como un momento donde realmente la madera está como, bueno, listo, no me pidan que cabecee, es como que no es el momento, es el momento donde yo me guardo para volver a nacer. Entonces es muy interesante esto a nivel de lo terapéutico también. Sí, tal cual, y donde vemos que no es una cuestión lineal, sino que es una cuestión cíclica y también que se va entrelazando, se va entretejiendo, ¿no? Que eso es realmente maravilloso y como que te cambia la visión absolutamente. Las energías se manifiestan visiblemente en su estación, por supuesto, es donde son más fuertes, y también podemos observarla en macrociclos como años o periodos, décadas en el caso de las personas, y microciclos como días u horas. Es como si este gráfico se fuera repitiendo en el caso de los años. Por ejemplo, venimos desde el 2022 con un año de tigre,
el año pasado año de conejo y este año año de, digamos, de dragón, estaríamos terminando el ciclo más allá de los troncos celestes, ¿no? Ujú. El ciclo de madera, ¿sí? De 3 años para pasar un ciclo de fuego, Exacto. ¿sí? Pero para que se entienda que es algo que tiene distintas capas. Bien, ahora vamos a pasar a también un bonus track dentro del bonus track, sería que es Tal cual. que en consejos terapéuticos para Xia Chen, que es este año, el año del dragón, de madera justamente, y donde esto, como les decía Marina, lo vimos en el webinar que hicimos justamente para TCM, eh, para que ustedes lo tengan en cuenta. Acá Sí. tienen el QR donde pueden escanearlo y van a acceder directamente al webinar, que es absolutamente gratuito, el primer webinar en habla hispana para esta Y plataforma, así que es bastante importante, donde hablamos un poquitito más en profundidad de todas estas sí, cosas. donde explicamos mucho toda esta parte de los troncos y las ramas, por eso está bueno si quieren saber un poquito más, porque es un webinar donde nos explayamos bastante. Em, este gráfico que vemos acá es básicamente las mismas 5 estructuras o los 5 elementos, como lo vemos, pero en las proporciones que va a tener este año. Es decir, este año va a traer las energías en estas proporciones. Va a traer muy poquita agua, mucha madera, bastante fuego también, una tierra equilibrada y un metal un poquitito en deficiencia. Entonces, ya de por sí estamos viendo un cuadro donde estas energías que trae el año, con lo mismo que se hace calor afuera, se hace calor afuera, voy a tener calor yo. Entonces, van a ser las energías que influencien todo lo que ocurra en la Tierra, ¿sí? Todo lo que ocurra a nivel ambiental y a nivel de lo que nos influye a todos. Hago este y vos haces el otro, Ari. Dale, sí, 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 dale. Bueno, entonces, desde lo terapéutico, esto para que vean cómo esto que hacemos y que investigamos no es así como una cosa teórica y mágica, sino que es absolutamente práctico, teniendo en cuenta las energías que van a reinar o van a dar color a este año, vamos a tener que enfocarnos en los pacientes que ya de por sí tengan un exceso en madera y en fuego, porque se va a agregar esta manifestación excesiva de madera y de fuego. Prestar atención, por supuesto, a la otra parte, a los pacientes que tengan ya por su cuadro normal o por su cuadro natural, podríamos decir, una deficiencia de metal o de agua. Básicamente, las personas mayores van a tener una deficiencia de agua y quizás de metal, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Vamos a tener cuadros de inflamaciones y de ascensos de Yang. Yo creo que esto nosotros lo hicimos creo que en diciembre y ya lo estamos viendo constantemente, esta cuestión de mucho yang, mucha cosa en la cabeza, vamos a observar en los pacientes o en la mayoría de las personas deficiencias de yin o de yin-ye, deficiencias de líquidos orgánicos o de yin por esta menor cantidad que va a haber de agua y de metal. Esto va a ser más evidente en la primera parte del año, porque aparte por la carta del año, la primera parte vamos a tener mucho fuego y mucha madera, con lo cual va a pasar un poco lo que hablamos hace un rato, ¿no? Va a ocurrir un desgaste, no, hace un rato no, lo veíamos hoy en la clase de síndrome. Vamos a tener un fuego madera muy intenso y después va a bajar la energía, pero nos va a agarrar con todo lo otro consumido. Entonces, va a ser un año importante. Es como pareció lo que pasó el año pasado, incluso a nivel climático. Tuvimos calor hasta junio, entonces va a haber mucho desgaste en la primera parte del año y la segunda parte del año, por más que tengas más influencia del metal o del agua, ya venís con un desgaste que no puedes recuperar. Y eso se recontravió el año pasado y este año es parecido en energía. Exacto. Gia, que como les, bueno, esto no lo vimos nosotros, pero lo van a ver en el webinar, Gia es la madera es el tronco celeste del pilar del año, que es este dragón de madera. Cuando decimos dragón de madera, la madera es este Gia, ¿sí? Es madera yang. Se va a relacionar con la vesícula biliar y el dragón, dentro de sus energías, se va a asociar con el estómago. Entonces, los dos Fu que vamos a ver, pero permanentemente, ya lo estamos viendo, permanentemente en exceso probablemente y si no en desequilibrio van a ser vesícula biliar y estómago. Va a ser algo constante, constante, constante.
Lo fijo deberá moverse y lo móvil aquietarse. Eso es un poco de las ideas que nos trajo el I Ching. Y el elemento clave, por una cuestión de que es el único que está más o menos equilibrado y es el que va a servir, ahora lo vamos a ver en otro gráfico, es el que va a servir como de pivote, va a ser el elemento clave para emparejar estos desequilibrios. Sí, vale aclarar lo único que te digo, que más allá de que la Tierra Yang se relaciona con estómago, justamente el horario estómago es el horario dragón, así que coincide en Sí. ambas cosas. Bien, ahora entonces vamos con lo siguiente. Vamos a tener que tener atención, sobre todo en patologías gastrointestinales, ¿sí? Que en muchos casos se están viendo, inflamatorias, espasmódicas, alergias eruptivas, cuadros agudos, chi rebelde, intertransformaciones abruptas, o sea, esta cosa que de repente muta y cambia de un momento para otro. Eh, yo también agregaría, hay mucho tema en la parte psicoemocional de ansiedad, de insomnio, se está viendo mucho trastorno, me llama la atención, incluso en gente joven que no puede dormir. Eh, Más allá de una cuestión metafísica, nosotros lo hemos interpretado también digamos, las energías que se ven desde la afuera, pero hay muchos de esos cuadros como de ascenso, ¿no? Aprovechar para cuadros que requieran ascenso de chi, como dosis y prolapsos, o sea, hay cuadros que se puede aprovechar justamente esta energía. Impulso dispersión de flema estancamiento. Al haber más energía que mueve, digamos, lo podemos aprovechar para cuadros justamente que tengan que ver más con estancamientos, porque me parece que Sí. puede llegar a ser. Teniendo en cuenta lo que vimos en los videos estos, va a ser un gran año para trabajar depresiones, ¿sí? Lo que pasa es que si las Claro, depresiones son de madera, prestemos atención a los cuadros, a los cambios abruptos, ¿sí? Entonces, como vamos a tener mucho yang, sobre todo en la primera parte del año, las personas que tengan poco yang les va a venir fenómeno, es como un empujoncito. Las personas que tengan mucho yang, bueno, hay que calmarlas un poquito para que no se pasen para el otro lado, pero por eso está bueno esto de entender que no es que va a ser un mal año, posicionamiento de oportunidad. Va a ser un año bueno o óptimo para ciertas cosas y no tan bueno para otras. Hay que saber aprovecharlo. bien, Bueno, por último, entonces, en este gráfico, que es el gráfico antiguo de las 5 fases, la Tierra, como les decía recién Ari, va a representar este paso de cada elemento pasa por la Tierra antes de cambiar al siguiente. Entonces, como el dragón representa la Tierra de primavera, el punto donde estamos en este paso de una cosa a la otra es justamente el punto de la Tierra entre la madera y el fuego. Entonces, siguiendo con las indicaciones de lo que, insisto, esto no es adivinación absurda, es una cuestión estadística y si no lo ven, nos escriben para reclamarnos, pero ya lo estamos viendo. Eh, Presten atención a patologías que ascienden a la cabeza, todo lo que sean ascensos de Yang, ¿sí? Todo lo que sea calor. Bueno, de hecho, el tema del dengue también lo estamos viendo, ¿sí? Que es una manifestación de ese tipo. A todo lo que sea exceso en Yubellín, teniendo en cuenta que Yubellín van a ser meridianos de madera en el caso del hígado y meridianos de fuego en el caso del pericardio. Entonces van a ser afectados con esta sobreenergía. Entonces podemos llegar a ver estancamientos, un estancamiento, recuerden que es un exceso interno, calor en sangre, de vuelta, lo que vimos hoy con dengue, hoy cuando leía esto de vuelta no lo podía creer. Y para los que ya vimos un poquito de lo que son los meridianos LUO, o los canales LUO, vamos a ver que ese estancamiento probablemente, bueno, ya no aguante más y empiece a salir, con lo cual hay que estar presente para estas expresiones de cosas que estaban guardadas y que van a salir a la luz. Una de las claves va a ser nutrir el vaso, porque si bien la tierra está equilibrada, es casi toda tierra yang y hay muy poquito de tierra yin. Entonces, el, el gran el gran perjudicado de todo este año va a ser el vaso, por ende va a ser un muy buen año para trabajar a nivel preventivo el vaso, ¿sí? Nutrir el vaso de forma preventiva, ya sea para equilibrar arriba y abajo, para equilibrar agua y fuego, o ya sea para evitar ese impacto tan grande. Luego el tema de la vesícula biliar como un nexo entre los 8 maravillosos, ¿sí? Recuerden que si este año
es año de madera yang, es año de vesícula biliar. Bueno, puede haber, o sea, esa vesícula es un puente entre los meridianos regulares y los meridianos maravillosos, con lo cual lo podemos usar para un lado y para el otro. Y luego, que este es un hallazgo de Ari, esta idea del Dai Mai o del Chong Mai como dos meridianos que, si lo vamos a trabajar desde los meridianos maravillosos, podemos pensar en eso, ¿no? Te dejo las ideas terapéuticas. Sí, lo que quería decir es que también teniendo en cuenta, porque esto no es que este año se termina y listo, van a venir 3 años que tienen que ver con el fuego, porque el año que viene va a ser serpiente de madera, donde vamos a tener justamente hígado y pericardio involucrados, o corazón también. Entonces, y después vamos a tener un caballo de fuego, donde va a ser puro fuego. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar o detectar en determinadas personas que ya tienen propensión a este tipo de cuadros, bueno, podemos ayudarlos para los próximos años y evitar que tengan cuadros mucho más agudos o más complejos. Las ideas terapéuticas en los meridianos de hígado y vesícula biliar, usar puntos tierra, dispersar el madera y tonificar el metal, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda. Y en estómago, usar punto madera. Lo que sí, como para ya cerrar esto, está bueno que sepan que esto que estamos trayéndoles con Ari no es un delirio nuestro que se nos ocurrió, es algo que los médicos como Sun Simia o los médicos antiguos recurrían a este tipo de lecturas y de interpretaciones para comprender de dónde veníamos y a dónde íbamos y entender también un poquito, de hecho lo usaban los emperadores para saber si iba a haber buena cosecha, si iba a haber lluvia, si no, si iba a haber guerra. Entonces, estas herramientas yo no las llamaría adivinación, sino de proyección, que pues son básicamente estadísticas. Pronóstico sería en realidad. Pronóstico, exactamente. Aclaro que estómago 43 es el punto madera. Muchas gracias, estómago 43. Estas herramientas nos sirven justamente para estar preparados y trabajar con prevención en pacientes que ya conocemos y también estar más atentos a que es muy probable que lleguen pacientes con contracturas, pacientes con problemas de vesícula, pacientes con problemas de estómago. Es lo que vamos a ver en el año y está bueno estar preparado. ¿Listo, Ari? ¿Alguna pregunta, duda, alguna Sí, cosa? si querés dejar de compartir, así ya Vale, nos vemos. ya dejo. Pará. Ahí está. ¿Puede ser que Lucas ha dicho que tienen un curso? ¿Usted grabado? Tenemos un curso. Pregunto porque... Tenemos un curso. Pero Ariel me dijo Tenemos que iban un a curso. colocar algunas cosas. No, pero ya tenemos uno armado, estamos. Estamos pensando para más adelante. La madera me supera, ¿qué va a La hacer? madera nos supera, sí. Sí, tenemos uno que se llama Descubre tu carta base, que justamente ayuda a entender desde la lectura de la propia carta, a entenderse uno, cuáles son las fortalezas y las debilidades y cómo van a interactuar con los diferentes meses, años, etcétera. Y en algún momento, quizás este año, quizás el año que viene, vamos a hacer algo muchísimo más orientado a lo clínico. Ah, bueno. No, bueno, yo no sabía que habían grabado un curso. Sí. Yo pensé que lo habían dado y nada más. Bueno, así en algún momento lo hago. Está muy bien, me parece muy bien. Bueno, si les parece, no sé qué hora es. Yo creo que ya estamos. Las 8. 8 menos 4 minutos. Menos 4 minutos. Bueno, esperen que vamos a dejar de grabar. Muchas gracias a todos por haber visto qué esto. Aporte, realmente gracias. Un aporte espectacular, ¿eh? ¿Le gusta? Usted sabe de base, así que... Sí, pero lo veo también desde otro lugar, porque yo no veía con los dibujitos, viste, que ustedes hacen el pentagrama. Claro, el pentágono. Vale, yo no lo había visto así, pero está genial lo que han... Gracias. Muchas gracias. Sí, la idea es darle una bajada práctica, porque la tiene. Eso es lo que nosotros siempre tratamos de enfocar. Lo tiene desde poder planificar tu vida y tu mes, por eso todos los meses hacemos siempre el vivo por Instagram, que hacemos este contarles cómo lo pueden aprovechar, pero también a nivel clínico. Yo creo que hoy, tanto Ari como yo, como la gente que ha estudiado con nosotros, no atiende un paciente sin haber hecho la carta base, porque es como si tuvieras la posibilidad de mandarlo a hacer un laboratorio y no mandarlo, pues nada, no importa la sangre. No, está buenísimo saber eso, y eso nos da mucha información.